Muy buenas tardes, niñas y niños. Les doy la bienvenida a nuestra cápsula de historia, en la que tengo un pequeño asistente, como ven ustedes. Lo que veremos hoy es los incas, como lo hemos hecho durante la etapa 6 y 7, pero esta es la retroalimentación final, recordando que hoy es la última vez que veremos los incas durante esta etapa número 7, ya que después la etapa 8 es contenido completamente nuevo. En esta oportunidad vamos a trabajar con nuestro texto escolar, con las páginas 190, 191 y 192, en la cual, como ustedes ya lo saben, les dejaré una pregunta amplia para desarrollarse en el cuaderno. Así que, sin más que decir, comenzamos. El desarrollo cultural inca. La cultura inca recogió y perfeccionó muchos de los progresos alcanzados por otros pueblos andinos, que luego difundió en los territorios conquistados. Muy bien, la firma del bebé. Ahí, para que la puedan ver. Su firma. Este proceso fue fundamental, ya que su sistema de caminos y comunicaciones, muchas veces de expresiones artísticas y avances científicos, estuvieron al servicio de su eficiente organización, lo que les permitió consolidar su poder sobre la región andina y sus pueblos. ¿Qué es esto? Recordando que los incas o los quechuas fueron un pueblo muy importante de esta parte del sur del mundo. Es decir, tanto del territorio por parte de Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Argentina y Chile, influyó mucho su cultura y civilización. Para decirlo de mejor forma, como ya es habitual, hay un breve video introductorio al tema, recordando que en este video quedará una pregunta a realizarse en el cuaderno y que tendrá como medio de verificación la fotografía como ya es habitual. Recordando que sigo aquí, simplemente apagué la cámara para que el video funcione mejor. Bienvenidos una vez más. En el capítulo de hoy seguiremos explorando a la gran civilización andina y haremos hincapié en su cultura. ¿Entienden? Hincapié. ¿Nadie? ¿No? ¿No? Los incas eran un pueblo muy organizado. Su sociedad tenía una estructura social muy particular. Existía, al igual que en otras culturas, una serie de jerarquías. El rey, o como ellos lo llamaban, el Zapa Inca, era la máxima autoridad, y se consideraba que era descendiente directo del dios Sol, al que llamaban Inti, el mismo Sol que figura en la bandera de Argentina y Uruguay. Luego estaban los sacerdotes y los nobles, que podían ser familiares del emperador o gobernantes regionales, llamados curacas. Y finalmente estaban los Ailus, grandes grupos familiares que constituían la mayor parte de la población. Cada uno de ellos tenía una porción de tierra a cargo y una tarea especializada para llevar a cabo. Los incas aprendieron que cultivando en equipos tenían mejores resultados que haciéndolo solos, por lo que crearon un sistema de cooperación y reciprocidad, donde se cuidaba a los más necesitados, como los enfermos o las personas mayores. Los incas no tenían dinero, y casi tampoco tenían mercados. En cambio, lo que producían se lo otorgaban al Estado, que luego lo distribuía en las diferentes provincias. De esta forma, se aseguraban que todos los habitantes de las diferentes regiones tengan todo lo que necesiten para vivir. Todos los excedentes de alimentos que se producían eran guardados en unos depósitos controlados por el Estado, para asegurarse de provisiones en momentos de escasez. También tenía un sistema de trabajo rotativo llamado mita, donde todos los miembros del Ailu debían trabajar en las tierras del Estado y en la construcción de obras públicas como caminos, templos, puentes o tambos. A cambio de trabajar por un periodo de tiempo para el Estado, este después le proveía al ciudadano lo que necesitaba para vivir.
A diferencia de los mayas y los aztecas, los incas no tenían un sistema de escritura. En cambio, tenían un sistema llamado quipu, un método muy curioso de cuerdas anudadas que les permitía llevar cuentas y registros. Algunos historiadores creen que también servía para contar historias, pero esto continúa siendo un misterio, ya que nadie ha podido descifrarlos todavía. Como mencionamos en el video anterior, cultivar en las alturas de las montañas era muy difícil. Las noches heladas, el suelo inclinado de las laderas eran algunas de las adversidades que los incas tuvieron que aprender a superar. Para poder cultivar en terrenos montañosos, idearon un método de terrazas, que consistía en el armado de terraplenes o escalones sujetos por muros de piedras. De esta forma impedían que el agua de las lluvias se escurra cuesta abajo. También construyeron canales y desviaron arroyos que les servían para poder regar sus plantaciones. Pero no todo eran malas noticias. Una ventaja que tenía el terreno que habitaban los incas era la variación de los diferentes ecosistemas en distancias muy cortas, lo cual significaba la posibilidad de plantar diferentes cultivos a distintas alturas. En las zonas más altas se cultivaban papas y batatas, y en las zonas más bajas, maíz, tomates, paltas, porotos, coca. No, por favor, esas cocas no. Hojas de coca, las cuales se usaban para evitar el mal de altura o preparar infusiones medicinales. Tanto para el cultivo como para realizar otras tareas, los incas utilizaron diversos materiales para la creación de herramientas de trabajo y decoraciones. Eran muy hábiles con el dominio de los metales preciosos como el bronce, la plata y el oro. Por lo general, los objetos de cobre y bronce eran para el ciudadano común, mientras que el oro y la plata solo eran para la nobleza y la realeza. El valor de estos metales no era simplemente material, también tenía un valor simbólico. El oro, por ejemplo, era el dulce del sol, y la plata, las lágrimas de la luna. Bueno, con eso concluimos nuestro viaje a través de las civilizaciones mesoamericanas. La próxima veremos cómo fue la llegada de los europeos al continente americano. Ya, hasta acá lo que podemos rescatar son elementos que ya habíamos visto, que habíamos visualizado. ¿Por qué el oro era el dulce del sol? Por su color. Y era para la nobleza, porque el Zapa Inca, o el Inca, era el hijo del sol. Él se tenía que beneficiar de las riquezas que le entregaba su padre, el hijo del sol, siendo que como su hijo, su padre, el sol, daba esa riqueza. Y su esposa, la hija de la luna, elementos de plata. Acá hay información asociada con la arquitectura que hay que visualizar y leerlo. Porque recuerden que les voy a dejar una pregunta que van a tener que desarrollar en su cuaderno y que me van a tener que enviar la fotografía con la realización de esta pregunta. Este sistema, el Quipu o el Kipuk, tiene alguien que lo sabía utilizar, pero como si hasta el día de hoy nadie puede descifrarlo, porque habían personas específicas. El Kipu Kamayok, que era este sistema de contabilidad, él era el contador. Era el contador. Y este sistema le permitía saber cuántas eran las riquezas que habían en el territorio. Elemento muy importante y valioso para saber cómo vamos a administrar los recursos. Porque no le puedo dar 5 maíz, 5 tomates a una familia, siendo que la otra necesita más tomates porque son más miembros familiares. Este sistema se llama reciprocidad.
Acá hay dos preguntas. La primera dice, ¿con qué creaciones tecnológicas actuales relacionan alguna de sus creaciones? Quizás de una forma más elaborada o más sencilla, el Kipuk se asemeja a una calculadora. ¿Qué expresión cultural inca está presente en las sociedades actuales? ¿Cuál expresión cultural? Como lo vimos en un principio, el sol, tanto en la bandera de Argentina como de Uruguay, y como ya era habitual, estas grandes civilizaciones se especializaban en la astronomía. Establecieron un calendario de 365 días, con 12 meses o quillas. Sabían exactamente cuándo iba a haber un solsticio de verano o el equinoccio, e identificaron esta zona ecuatorial. La religión inca o el culto a la naturaleza y los antepasados. ¿Por qué veneraban tanto a la naturaleza? ¿Por qué se hacían cultos o ceremonias para la Pachamama, al dios Inti, al Mamacocha o a Mamaquilla? ¿Por qué? Se debe al origen. El origen de ellos se interpreta que es divino. Recuerden que Manco Cápac y Mama Oclo son los hijos del sol. Y se entiende que la esposa del Inca es una hija de la luna. Es su origen, es lo que son. Es lo que son. Es una cultura, son una cultura politeísta. Sus principales formas de hacer culto era a la naturaleza y a los antepasados. ¿Por qué a un antepasado se le hacía un culto si no era un dios? Porque el antepasado estaba con los dioses. Y ese antepasado, antes de morir, se había enriquecido con muchos conocimientos. Y esos conocimientos lo hacían ser un antepasado protector. Recuerden que de los Ayllus tienen en común un antepasado. Un antepasado. Si nos ponemos a pensar, un ejemplo, un caso de... Ya, pues vamos a poner un ejemplo muy numeroso. Supongamos que tengo 8 hermanos. Supongamos que cada uno de mis 8 hermanos tiene sus hijos y sus esposas. Está. Son 8 familias. Tenemos un padre, el mismo papá y mamá, los 8 hermanos. Pero que nuestro abuelo es el antepasado común. El antepasado común. De esa forma funcionaba.
La sociedad inca se dividía en 3 mundos. ¿3 mundos? La parte de arriba vivían los dioses y los espíritus de los nobles. Pero no era el noble, oh, yo tengo muchas riquezas, si muero seguiré siendo noble. No, podía ser de esa forma los nobles de espíritu o corazón. En la superficie de la tierra vivían los humanos, plantas y animales. Y en el subterráneo, los espíritus de las personas comunes. Los como tú, como yo, no Benjamín. Aquí salen las principales divinidades. Viracocha, el creador del universo, de los hombres, el ganado y las tierras del cultivo. Inti es el sol, es el padre de los incas. Regía todas las estaciones del ciclo agrícola. Illapa, el dios del rayo y la lluvia. Pachamama, la diosa de la tierra. Mamacocha, la diosa del mar. Mamaquilla, diosa de la luna relacionada con los muertos y la fertilidad. Por eso muchas mujeres de la época, cuando deseaban ser madres, se encomendaban a Mamaquilla, a la diosa de la luna, para poder fecundar vida en su vientre. Aquí, estas dos preguntas son de actividad, hay que desarrollarlas. ¿Qué significa que en el Imperio Inca existiera una religión oficial? ¿Cómo se relacionaba esto con la dominación ejercida sobre otros pueblos? Explica. Hay que elaborar un cuadro comparativo que muestre similitudes y diferencias con las religiones practicadas en Mesoamérica. En la última, la número 2, similitud, el sol. Mayas y aztecas veneraban al sol. ¿Por qué? Por la fuerza, por lo importante que es el sol. Niñas y niños, esperando que esta retroalimentación haya sido efectiva para ustedes, que lo hayan disfrutado, me despido de todos y cada uno de ustedes, dejándolos cordialmente invitados a participar de la etapa 8 que ya se avecina la próxima semana. Así que sin más que decir, me despido de todos y cada uno de ustedes, que tengan un maravilloso día. Será hasta la próxima.